Bienvenidos a una nueva edición del programa Entre Portales, la síntesis noticiosa del día, con entrevistas, opiniones y la música del momento. Lunes 29 de marzo, cuando son las 18 horas con 6 minutos, en una versión, para mí, por primera vez así, por Zoom, por el tema de la cuarentena. Vicente, ¿cómo estás desde Santiago, mi querido Vicente, cuidándote? Aquí estamos, aquí estamos. Uy, qué raro, me escucho como con desfase. Ahí sí. Ah, ¿estoy yo, no? Sí, estáis Aquí saliendo estamos, bien, por lo bien, menos poniéndole acá en bueno, Melipilla bien. poniéndole bueno. Ah. Poniéndole bueno. Ah, mira. Acabo de cachar cómo nos vemos en el aire. Ah, sí. Nos vemos bien. Sí. Y yo no veo nada. Yo veo un foco y los chicos, bueno, Bueno, aprovecho de saludar por mientras nos adecuamos a este nuevo formato de cuarentena. A Alex Contreras, Alex sonidista, y Cristóbal Quintún, también sonidista del portal de Melipilla, quien está haciendo su práctica profesional. Bienvenidos, chicos. Aquí estamos con este Vicente, que te veo tan lejos, pero te veo bien, te escucho bien. Aquí estoy. Mira, ahí te mandé cómo nos veíamos. Para que vieras cómo estamos saliendo. La Está divertido esto. modernidad máxima. Ajá. A ver. La modernidad máxima. Oh, súper cuático esto ¡Oh, aquí. qué loco! Bien impresionante. Nos vemos con todos los... Ah, mira, ahora, ¿cachai? El Alex lo puso arriba en el... Ahí te estoy viendo, bichitos. Tú te veis en un costadito. Ahí estás. Sí. Sí. Y un piñiflurri ahí. ¿Ah? Está bien, pues. ¿Qué más? Pero ¿Qué más? yo te quería compartido medio. Mitad y mitad, pero no sé, no cacho ahí cómo será. Bueno, de a poco nos vamos mejorando. No enredemos, claro. Vamos piano, alentano. ¿Ah? Ya. Comencemos No, de a poco. el tema que nos convoca. ¿Qué te pareció este aplazamiento del tema de las elecciones en este pic terrible que hay de contagios por coronavirus? Bueno, lo habíamos comentado el lunes pasado. La verdad es que era algo que se podía ver venir, digamos. No digamos que se veía venir porque se estaba especulando al respecto, pero se estaba especulando de una manera muy seria. Y la verdad es que la salud de todos los chilenos yo creo que es primero. O sea, antes de cualquier otra cosa, antes de las pataletas de algunos candidatos que me ha tocado escuchar por ahí. Ah, pero cuenta esa parte. Oficial, pero no, me ha tocado ver algunas pataletas así, medias patéticas. Pero bueno, a mí me gustaría, digamos, si yo tuviera contacto ahí con un medio más copuchentoso, los mandaría como a hablar con algunos candidatillos, a ver si les logran tirar la lengua y ver todas las... ¿Aló? ¿Sí? ¿Estoy todavía? Sí. Ah, ya. Uno se siente como solo en esto. Pero ver, sí, algunas pataletas que han habido, pero fuera de eso, yo creo que es necesario. Finalmente nosotros estamos en una situación sanitaria que es primero. Y nada, pues la autoridad también hay que confiar en los criterios. Y al final es gente que sabe, gente inteligente, que ha estudiado, que se ha preparado. Entonces, supongo que desde ahí estarán tomando las medidas. Además, yo creo que Piñera no tenía ni una gana de haberla aplazado, así que debe haber sido bien contrapelo para ellos mismos también. Claro. ¿Cristóbal se incorporó o no? ¿Sí? Ya, Sí, tenemos un invitado. Sí, estoy viendo ahí. ¿Sí? Qué bueno. Víctor Arce, periodista de The Times Chile, quien vamos a hablar sobre esta contingencia, sobre este aplazamiento. Víctor, ¿tú cómo lo viste desde La Moneda, desde tus fuentes periodísticas? Está sin audio. Pero tienes que tú activarte, creo. Es que me está... Ahí sí. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido a nuestro programa.
mucho gracias a María Cristina, que habíamos conversado. ¿Y te sirvió la ayuda del otro día? No. ¿Escuchas? Sí. ¿Ahora? Muy bajo. ¿Qué pasa? No. Yo creo que va a... Aquí tenemos a los No, técnicos pero- viendo. No, los técnicos aquí deben estarse volviendo locos porque... Ahora deja de conectar un poco de cosas. Vamos. Estás escuchando recién que estaban hablando de Piñera, estaba recién terminando de publicar esto. Sí, eso te escucho algo. Bueno, ya, el comité político, en donde... Víctor, me preguntan si tienes audífonos. Espera. Ok. Ya, Vicente, usted rellene, haga algo, pues. Ah, sí, no. La dipirona. Súbese una dipirona. Con su dipirona, claro. ¿Ah? Bueno, en este minuto se encuentra el día bastante soleado, digamos, tirando para... Pero ya se va a pasar ya. ¿Ah? Hasta ahora vamos bien, pero ya se nos va a pasar. Eso. Víctor está rellenando, yo aquí haciendo lo que se podía. Yo soy profesor, así que no... Cuando relleno me pongo tan muy larguero. humilde. Ahora. Ahora está... Estamos todos Ustedes lo muteados. escuchan, yo no lo escucho. ¿Ahora? Nos silenciaron a todos. Nos están censurando. Ahí Ahora sí. sí. Ahora Víctor, bienvenido a nuestro programa de Entre Portales de día lunes, nuestro portal constituyente. sí. Así estaba escuchando recién a Vicente que estaba rellenando lo que estaba pasando con este nuevo cambio en relación a las constituyentes de abril, que el proyecto que está presentando el gobierno que sea en mayo. Sí, sí, como el 15 de mayo, algo así. 15 Exacto. y 16. Hoy día, sí. Ahora, Hoy día políticamente, Víctor, estuvieron ¿cómo ves el tema? O sea, ¿cómo le afecta a los políticos, a los que están en campaña, todo este tema en cuanto a sus recursos, en cuanto a sus esfuerzos quizás planificados para el 11 de abril y ahora tienen que expandirlo y seguir tratando de convencer a los sufragantes? al electorado? Exacto. Es complicado porque hay un tema efectivamente de costo que cualquiera nos proyectamos, es decir, como cuando, por ejemplo, en la casa tú tienes un presupuesto y te lo van a aumentar, tienes que aumentarlo un mes más ese presupuesto. Es complicado. Y es más, la fecha que se está dando es una época que ya va a comenzar el frío. Es una de las críticas que está dando la oposición al gobierno. ¿Quién no quiere aprobar este cambio? Muchos de los políticos de oposición están planteándose de no aprobar. Y el gobierno, a través del ministro vocero de gobierno, hoy día mismo criticó que Sí. es un chantaje de la oposición no querer hacer postergación de las elecciones. Una de las que dio ahora Una opinión bastante... a comité político. Víctor, Sí, perdón, Cristina, yo tengo una pregunta. ¿Y tú crees que esa negativa de la oposición es real o es solamente en el muñequeo, en el fondo? Porque es bien difícil como... O sea, en el fondo, a lo que voy es si están aprovechando esta oportunidad para tratar de sacar ganancias en la pasada y poder tener puntos de negociación, como de repente pasa, o Bueno, es que realmente le afecta. Yo sé que los candidatos están, pero hasta las masas, pero esos son todos los candidatos, no solamente... Sí, pues, estamos diciendo que los candidatos a la constituyente son los grandes afectados de esto. Y alcaldes, y a concejales. Bueno, pero ellos ya tienen un capital político. Ya, sea en un mes más, sea en 10 días más, sea en 20 días más, si están posesionados en sus comunas, porque normalmente en la capital es más sesgado el tema quién va a ser alcalde, pero si miramos, por ejemplo, en Milipilla, desconozco qué partido político es el actual alcalde o los que esté mejor posicionado,
Todo depende. A veces eligen gente de partido o eligen también a la persona. Normalmente en los pueblos o comunas. Entonces ya tienen un capital político. En Santiago la historia es distinta. ¿Por qué? Porque Santiago es como para muchos Chile, que no debería ser, está muy centralizado. Sí. La elección de un alcalde, hay un juego, sí, difícil se les pone, como decía Vicente, en que este capital político también se les debilita un mes. De volver a seguir convenciendo al electorado, seguir invirtiendo, porque tienen que sacar las palomas, volver a colocar palomas, tienen letreros, algunas casas que tenían autorización hasta tal fecha, después les van a querer cobrar, porque normalmente los candidatos pagan en algunas casas para tener su afiche o paloma, como le dicen. Sí. Y el problema también en los efectos de las municipalidades se paralizan durante los periodos de elecciones, entonces son 5 semanas más donde nosotros en la práctica el administrador municipal es el alcalde de Melipilla, o sea, hoy día, porque y no va a tomar grandes decisiones tampoco el administrador municipal, independiente que vaya o no a la reelección el candidato y que sea reelecto o no, todas las municipalidades que tienen alcaldes que están yendo a elección están sin alcalde, prácticamente. Exactamente, y ahí hay un tema bastante grave, porque si estamos mirando las estadísticas de estos últimos 5 días, sobrepasamos los 7.000. A partir del 5 o el 10 de abril vamos a poder llegar a los 10.000 casos. Nadie está tomando que de aquí a mayo podremos tener una positividad de sobre los 10.000 casos diarios y un aumento también de los fallecidos. Ay, qué terrible, qué terrible. ¿Y la apuesta que se está tirando el gobierno es hacia la vacuna? ¿Cómo lo ves tú? Porque, no sé, pues yo hoy día me fui a poner mi segunda dosis, por ejemplo. Ya se puso, qué bueno, está inoculado. Como estoy vacunado ya. Pero te necesitas 7 días más porque tú estás con la Sinovac. Sí. Ya, para que entre son 7 días más, recién va a poder entrar al proceso de ser inmuno. No, pero todos piensan que aquí el plan de la vacunación... No es inmunización, sino que es defensa. Claro, sí, podría aumentar las defensas, a otras personas les podría bajar. Todo esto estamos en un tema de que nada de esto está probado, todavía comprobado científicamente que va a ser lo perfecto, pero sí es un atenuante de que hay que vacunarse para prevenir. Y lo estamos viendo que todos los casos ahora estamos entre los 50 y los 25 años, son todos los que se fueron a pasear a Brasil y a México. Claro, al Caribe. Entonces la gran culpa de aquí fue, exactamente, pero eso también es culpa ¿de quién? Del gobierno, que aquí no tomó medidas de cerrar aeropuertos, no permitir la salida. Oye, si podemos no tener vacaciones. O sea, podemos hacer las vacaciones en Chile, como no es tan grave. Y ahora, Víctor, el tema de acá en Chile yo me tomé. El tema de los constituyentes, ¿cómo lo ves? El otro día me llamaba mucho la atención que el cambio de hora se basa en un decreto de la Constitución. Sí, pero el tema de la constituyente, aquí hay un tema que va a ser difícil, grave, que nadie le ha tomado cuenta, que va a salir sobre el 50% los miembros de la Constitución que uno rechaza. Es decir, que aquí la derecha se posesionó, sin querer lo están posesionando, por la gran cantidad de listas, la gran cantidad de cementación que se están haciendo, los independientes no pueden arrastrar. Aquí va a haber un debate después de elecciones que van a tener muchas repercusiones, es decir, que hay posibilidades que la Constitución del 80 sea aprobada nuevamente, porque lo más probable es que le hagan algunos maquillajes, porque no va a haber mayoría de izquierda. La izquierda aquí se faccionó muchos grupos y la derecha en ese sentido fue inteligente. ¿Qué crees tú, Vicente? Bueno, era un tema que era un tema como de estrategia electoral que siempre se ha dado, digamos. O sea, este es como el típico argumento cuando vienen las elecciones
cuando van dos candidatos que son más o menos de la misma línea, entonces siempre te dicen, no sé, pues ahora en San Bernardo que van dos candidatos de derecha, y entonces, bueno, hay una candidata que dice que es independiente, pero que en el fondo está más identificada con la derecha, y la otra es claramente derecha, digamos, el alfil de la Nora Cueva, y bueno, y tú dices, evidentemente ahí se puede perder la comuna, como dicen ellos, digamos, la derecha puede perder la comuna porque va dividida. O sea, ahí viene la estrategia electoral que toma cada una de las coaliciones. Sí, pero es el sistema de arrastre el que va a afectar, tiene un nombre. ¿El proporcional? Sí, tiene un nombre técnico que, bueno, estaba buscando a mi asesor constitucional que tengo, pero salió. Ah. Estábamos analizando el tema que en relación a los participantes, como tú decías, San Bernardo se va a perder porque finalmente puede ganar Nora Cueva por el arrastre que tiene la gente que tiene Nora Cueva, y pues va a tener un arrastre. Entonces muchas comunas se van a perder porque la izquierda no fraccionó bien las listas. Hay como 7, 8 listas, que no estoy mal en ese sentido. Basta ver los números de los candidatos, los números de las letras, el XP, ¿cuándo habíamos llegado a eso, digamos? Entonces, el yo creo que XP 340 A mí me da lata los adultos digamos, mayores. ya parecemos, Me da lata los Yo creo adultos que- mayores yo creo- que no van a exacto. poder Los adultos. tener tremenda... que se van a enredar completamente con la plantilla. Son muchos candidatos. ¿Entonces van a votar por cualquiera o van a votar en blanco? Sí. Ese es el tema. Mm. Estas constituyentes... Permiso, vengo a votar, digamos, estoy corto de brazos. Con la hoja del Mercurio. Ajá. Con el Por Mercurio, favor. como dijo la colega de ADN Radio. Un pliego de cartulina. Bueno, No se equivocó. en las elecciones a alcalde anteriores, en la municipalidad de Maipú, te juro que el voto de concejales era como un pliego, era como Oh. así como... De ahí viene como el cabro que no le fue bien en técnico manual, no lo logra doblar esa función, digamos, porque es como doble aquí, doble allá, doble acá. Eso No, Ni es con una clase de Art Attack. No, puede. no. el alta ataque. Dice, ni el campeón de origami, no, ni una cosa. ¿Ah? Sí, Pero el tema es te ese, tocan un entonces- par de viejos tullidos adelante tuyo en la fila y te echaste la tarde yendo a votar, digamos. O sea, Oye, chicos, Y tengo aparte, tengo un ese constituyente, lo unimos a la conversación para que lo entrevistemos, que es por el Distrito 14, ¿te parece, Sí. Víctor? Yo no tengo problema, yo Mi querido no tengo Vicente problema. tampoco. Si la- Ya, voy a darle... si ¿Para qué me invitan? Continuamos. Si después dale, vamos? dale, Por mientras yo lo No, voy no, a- sí. lo voy a Víctor, unir. Esta es la dinámica, nosotros Eso. traemos constituyentes Me encanta y los estos entrevistamos. Esta es nuestra dinámica del día lunes. Sí. Bueno, el constituyente de la zona de ustedes, Distrito 14, Sí, no sé cuál Distrito es. 14, Distrito San Bernardo 14. hasta Qué bueno. Alhué. Son 14 comunas. 14 comunas, Ya. desde Paine, Wins, San Bernardo, Calera de Tango, Talagante, Son es grandes un- representaciones zonales. provincia del Eso, Maipo, provincia de a Talagante. nosotros, y provincia Víctor, de lo que nos Melipilla. interesa es el tema localista, el tema qué beneficios vamos a tener nosotros como ciudadanos de las comunas de Melipilla, por ejemplo. O de la provincia de Melipilla, que es donde está Exacto. San Pedro, Curacaví, Alhué, María Pinto. Tírese otra, Vicente. Vamos, Vicente. ¿Cuántas son? 5. Calera de 14, No, Calera de Tango. Del distrito, de la provincia de Curacaví. Melipilla. Perdón, provincia de Curacaví. Melipilla, Curacaví, María Pinto, San Pedro, Alhué, Melipilla. Alhué. Ahí están las 5. Talagante. Y ahí están las 5. La de Talagante No, son... pues Talagante es provincia de Talagante. Sí, pues sí lo sé. Provincia de pues. Talagante Son. es Talagante, El Monte, Peñaflor, Isla Maipo, Padre Hurtado. Mayoco, pero Mayoco no es comuna. ¿no? No. No, Mayoco es comuna de Peñaflor. Sí. Ok. Es un sector entonces, como Es cuando un acá es un cuando dice sector. la dehesa. Claro, No Claro. para no decirlo Barnechea. Pozón. Sí, así pasa. Así ¿Dónde pasa. vive? En la dehesa. Pero no puede decir que vive en lo Barnechea. Oye, cuéntanos de tu medio por mientras, Víctor, ya que estás acompañándonos para presentarte un poquito. Bueno, en esto llevo como 7 años, 8 años. Partí en las calles, en las marchas y protestas. Es más, yo no soy periodista, soy reconocido por ser dueño de un medio, pero soy ingeniero civil industrial, para dejar claro.
Para el gobierno igual las credenciales periodistas, yo digo, pero bueno, ellos lo ponen, así que yo no soy culpable de... No soy periodista, soy número. Pero partí en esto de las comunicaciones, en las marchas y protestas, la violación a los derechos humanos, caía detenido, una serie de cosas. Y después potencié esto y lo transformé y dije, no, pues esto, la calle, todo, ya no puedo andar yo exponiéndome en las calles, pero lo transformé en un medio. Varias etapas, en una entrevista que di a un periódico en Holanda y en la Universidad Alberto Hurtado que me invitaron, llegué una vez a decir que al día que hablan de mis medios tienen que decir como el New York Times, como el Times de Londres. Entonces se generó, yo hice una mezcla del New York Times con el Times de Londres. Me contacté con ambos lados para que tuvieran conocimiento. Solamente tuve problemas con la revista Time. ¿Ya? Y al final llegamos a conversación y pude validar mis patentes de propiedad industrial, como dicen. Mira. Y se ha confundido un poco por el tema del nombre, pero en el mundo hay más de 26 Times. Entonces no es un tema que el único Times en el mundo que podríamos decir el original es el Times de Londres. Los demás, hasta el New York Times, es copia. Pero el tuyo Exacto. funciona en Orlando y tú viajas desde... Bueno, todo lo trasladé en octubre a Estados Unidos. Transformé la empresa allá por un tema más legal, porque aquí en Chile te coartan con demanda, no puedes decir las cosas por tu nombre, que te sacan la ley de prensa, que te hacen las denuncias donde están asociados todos los medios grandes. Entonces al final, dolores de cabeza. Ya. Y al final por eso optamos trasladar todo a Estados Unidos, donde tengo mejores garantías estatales, fiscales, de protección y muchas cosas que en Chile hasta el momento, los telefonazos, ya me recibió varios telefonazos desde la moneda porque no les gustan algunas formas de cómo se dice o se trata al gobierno. Entonces podemos saber el caso de que pasó con Magdalena Díaz, que llamó a los dueños de la red en Miami. Ujú. Entonces aquí la censura, cuando tú hablas contra el gobierno, y no es hablar contra el gobierno, es contra el gobierno de turno que esté. Yo siempre te he dicho, el periodismo no tiene que tener un color político. El periodismo tiene que informar y salvaguardar la democracia. Sí, pues el quinto poder. Exacto. El quinto Es más, poder. por eso el de Guardian es por Sí. el guardián de la democracia. Claro. Entonces, y más es decir, cuando se originó el periodismo, cuando llegó a América, solamente se enteraban por los medios locales No se conecta. de Inglaterra. Y cuando partió esta revolución contra la guerra civil entre los americanos versus los británicos, La guerra de Ellos- independencia. la guerra de la independencia, exacto. Hablé de guerra civil, me equivoqué. Estábamos cambiándonos de periodo histórico, pero se está entendiendo. Yo soy número, así. Sí, Siempre no, sí. listo. Está bien. De ahí caché que erais medio periodista. Pero- Sí. Comunicador social suena mejor. Y así es como de repente a uno lo desconectan aquí. Pum, pum. La censura también llega el telefonazo. No. No, nosotros. Estamos bien. Por eso somos un No, grupo tan no. disperso y No. Aquí simpático. hay mucha paciencia y tolerancia a todo tipo de Me todo parece tipo bien. de opiniones. Es que eso es lo que debe ser, como le decía recién, el periodismo no se tiene que escuchar, informar, comunicar de todas las fuentes y de todos los lados por iguales, independientemente que uno puede decir esto está mal o esto, carguémoslo un poquito de esto sabemos que va a resonar y va a generar cierta urticaria a un gobierno, ¿me entendieron? Sí. Algo Sí, corto, pues, te entendimos. algo corto en comunicaciones. Oye, Mira. tenemos con nosotros a Camila Briceño. Sí. Ay, me siento tan acompañada. Cristina la presentáis tú. Y Diego Calderón, ya, vamos. Y Diego con todo. Calderón. Sí. Se conectaron los dos candidatos. a Adelante, constituyente. presente.
están con problemas de audio. Diego, Diego, ¿nos escuchas? Aló. Estar en vivo suelen suceder estos temas. Se desconectó la Camila. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, Diego. Ah, perfecto. Yo te ahí sí. escucho, por lo menos. Ahora sí parece yo también, ¿o no? Sí, bienvenida Muy Camila. bien, Camila, sí, estás Bienvenida, Diego. conectadísimo, bienvenida. Vamos ¿Cómo a levantar la están? mano para saber Gracias por quién la habla primero. invitación a todas y todos. Un gran abrazo. Ahí. Ya. Hola, hola. Bueno, parecen curso aquí, ya. Armamos soy una en el sala de estudio. clase aquí, ¿ya? Oye, hice clases por Meet también y siento que volví a la sala de clases, así que súper. ¿Y de qué haces clases tú, Camila? Hago Vamos echando clases tiros, Mati. hago clases yo me dedico a la educación de adultos, de personas que han tenido trayectorias postergadas y que han vuelto a la vida universitaria y los acompaño en un plan que se llama Plan Sinergia. Habilidades como lógica y argumentación, introducción a la vida académica, habilidades lectoescritas, etcétera. Eso es como que lo que he hecho fundamentalmente en este último tiempo, además de hacer clases de introducción al derecho para algunos y algunas estudiantes. Buena cosa. Sí. Buena cosa. ¿Y tú, Diego, a qué te dedicas? Yo soy Cuando no abogado. eres candidato constituyente. Soy abogado, estoy recién titulado hace un par de meses, entonces ahora dedicado a la campaña, así que todavía no he podido ejercer bien, pero estuve 2 años trabajando como encargado de transparencia y de lobby, así que he estado muy vinculado a esos temas en la Municipalidad de Calera Tango particularmente. Ah, mira. Oye, Perfecto. cuéntenme, bueno, les presento Víctor Arce, está con nosotros de Times Chile, y Vicente Pérez, el panelista de los constituyentes de todos los lunes, Vicente Pérez Moreira, y bueno, yo soy la periodista del Entre Portales, María Cristina Román. Chicos, cuéntenme, en primer lugar, si conocen la comuna de Melipilla, la provincia, cuáles son... me interesa como esa parte que yo soy más localista. Como quiera, parto yo. Sí, Adelante, las damas. las damas primero, sí, va. Adelante, Súper. La Camila. paridad. Yo conozco toda la provincia de Melipilla porque ya hace un tiempo atrás que soy melipillana, hace harto tiempo atrás ya que me enamoré de Melipillana y somos de allá, y además he hecho mi vida política y vida social en Melipilla y conozco toda la provincia, Curacaví, María Pinto, San Pedro, Alhué y Melipilla, así que me siento muy vinculada además por la realidad de esa provincia, de nuestra provincia y de los diversos conflictos y temas territoriales que además hay que llevar al proceso constituyente, porque tanto el mundo rural como el mundo urbano deben estar presentes en el proceso en cada una de las visiones y la integración que corresponde a hacerlo en esto que llamaremos la casa común, que es la nueva constitución. Así que muy contenta de la pregunta, además. Muy bien. Vicente- ¿Y tú, Diego? Bueno, Ah. Calera Tango. No, yo trabajo, estuve trabajando ahí, pero yo soy nacido y criado en Buin, en una de las 14 comunas de este distrito, particularmente en el pueblo de Alto Jahuel, que queda hacia el sector cordillerano. Mi abuelo llegaron aquí en los años 60 como beneficiarios de la reforma agraria, eran campesinos, y desde entonces hemos estado vinculados de siempre a la zona, y bueno, ahora tuve la oportunidad de ser, en una aventura personal, de ser candidato a diputado en la elección pasada, y en esa oportunidad pude conocer el distrito, cada una de sus comunas, conocí a mucha gente, y en virtud de eso también hoy día muchas de esas personas con las que conversé en esa oportunidad y que conocí en esa oportunidad, con ellas estoy trabajando y construyendo esta candidatura. Víctor, ¿quieres Buena hacer cosa. alguna consulta? No, me gustaría ir conociendo más los puntos de vista. Podríamos decir, porque uno de los grandes temas que muchos no dicen su lado político o su corriente política, y un gran desconocimiento. Muchas de las palomas dicen somos independientes, pero vamos por ciertos partidos. Es un tema de ir conociéndolo, sí, esa es la idea. Camila, ¿tú qué Perfecto. detectaste de los temas? ¿Nos caímos? ¿Qué pasó?
De repente No. Ahí volvió. No se ha caído. Es que a mí me no se ha aparecieron como una foto. Camila, te estaba consultando. Estamos bien, te estamos escuchando. Ya, te estaba consultando por el tema de lo que comentaste en la presentación. ¿Cuáles consideras tú que son las principales propuestas que se pueden hacer desde la nueva escritura de la Constitución para comunas como Melipilla, como Talagante, para el mundo rural? Más que los derechos, sino que propuestas concretas que beneficien a la gente. Súper. Primero dar respuesta a la pregunta anterior, para hacerme cargo de la respuesta anterior. Yo soy militante demócrata cristiana, y ahí, bueno, Diego y yo compartimos eso además, desde los 15 años, desde que soy dirigente estudiantil, y sin duda, lo he dicho en todas partes, soy una militante de la idea, y creo que es muy importante que el proceso constitucional esté integrado por todas las miradas sociales, las miradas políticas, también las gremiales, y que nos permita además construir una constitución donde todos nos sintamos partes. En atención a lo que me preguntabas recién, yo creo que hay grandes temas que hay que tratar en el proceso constituyente. Por supuesto, está además, porque hay que decirlo, el derecho al agua, pero no solo desde la mirada de consagrar el derecho humano al acceso al agua potable, sino también en cómo nosotros garantizamos que el acceso para nuestros campesinos, nuestros agricultores y la agricultura familiar esté garantizada el agua, que es una de las problemáticas además que hoy día nos tiene muy aquejados, no solamente en Alhué, San Pedro, sino en general en el distrito completo. Otra gran temática, y que va a ser un tema de mucha discusión y muy importante además, y a propósito del tema localista, va a ser hablar de la descentralización política y administrativa, pero en ese sentido también entender que la mirada de los territorios son importantes para el desarrollo. Y es por eso que tanto una mirada, una nueva estructura, que es un paso, además lo del gobierno regional, también tiene que ir vinculado con el fortalecimiento de los municipios y con la participación de las vecinas y de los vecinos en distintas decisiones que permitan además que estos aspectos tengan una construcción local y una mirada de la realidad. Hay muchos otros grandes temas, el tema de la tierra, además de cómo nosotros vinculamos la función social de la propiedad hacia la tierra para nuestros campesinos, nuestros agricultores, y que permita desarrollarnos. Nosotros sabemos además que el tema de los bienes comunes, etcétera, ha sido una gran problemática en el tiempo respecto a cómo pueden organizarse los vecinos y poder postular a proyectos, etcétera, que son grandes temas que tenemos que ir a trabajar y tratar en el proceso constituyente. No sé Diego, si me escucha, porque de repente como que siento que se me pierde. Sí, Camila, te escuchamos perfecto. Encuentro muy interesante el tema de la descentralización. Te pongo un punto también en relación con eso, que es la importancia no solo de descentralizar en términos de repartir territorialmente el poder, sino también como repartir, como desconcentrar el poder en términos como en las distintas capas de la sociedad, porque tú tienes organizaciones, no sé, los municipios tienen los COSOC, por ejemplo, y hoy día son medios como instrumentales, tienen pocas atribuciones reales. Entonces cuando tú generas toda esa organización intermedia, tiene un valor enorme, digamos, y de repente se pierde ese valor por los mismos partidos políticos. Tú ves no sé cómo será el caso de la democracia cristiana. Yo me alegro mucho que ustedes sean militantes. La verdad, yo tengo mucho aprecio por los militantes. Yo también soy militante en mi propio lado, digamos, en mi propio lugar. Y en ese sentido es muy importante que nosotros revitalicemos los partidos políticos para que efectivamente vuelvan a ser organizaciones que planteen ideas y que le den valor en el fondo y propuestas reales al país. Diego, ¿cuáles son tus principales propuestas para Melipilla o para nuestra realidad para rural? Para comunas como las nuestras. Mira, yo creo que estas 14 comunas, a pesar de que este es el distrito más extenso territorialmente de la región metropolitana, comparte muchas preocupaciones, en particular porque somos una zona que era marcadamente rural, pero que ha ido transitando a la urbanidad.
cada vez estamos viviendo más estos problemas propios de la urbanidad, los problemas de tráfico, de planificación urbana, de vivienda, de delincuencia. Son problemas cada vez más gravitantes en cada una de estas 14 comunas y creo que eso es parte de una reflexión inicial. Yo comparto con Camila en que el agua es un tema fundamental en el mundo rural, cómo nosotros aseguramos la Constitución el derecho al agua para aquellos que lo necesitan, tanto para el consumo humano como para la pequeña agricultura familiar campesina, como para la agricultura de subsistencia, que aquella más emergente también de aquellas personas que cultivan sus alimentos para poder consumirlo. Y por otro lado, el tema de cómo uno descentraliza el poder para efecto de acercar la toma de decisiones y para que haya gobiernos locales mucho más empoderados para abordar ciertos problemas públicos. Y eso parte también por terminar esta desigualdad absolutamente inmoral respecto de municipios que tienen más de 1.150.000 pesos por habitante en su presupuesto versus la inmensa mayoría de los municipios del país, particularmente en nuestro distrito, que tienen aproximadamente 150.000 pesos por habitante para desarrollar políticas públicas. No es posible que el Estado reproduzca a través de sus instituciones y gobiernos locales las desigualdades. Eso es algo que tiene que terminar de raíz con la nueva Constitución. Y yo agregaría un tercer tema que a mí me parece muy relevante para nuestra zona y que también dice relación con la ruralidad, es cómo uno establece en la Constitución el acceso universal a Internet. Internacionalmente la ONU ya ha declarado desde el año 2018 el acceso al Internet es un derecho fundamental y adquiere mayor relevancia cuando uno observa actualmente cómo es fundamental e indispensable el Internet para la educación, para la comunicación, para la información, para el acceso a la información. Entonces, a mí me parece que consagrarlo expresamente en la Constitución permitiría establecer un mercado regulado del Internet y tratar de imponer el deber del Estado de proveer dicho servicio en los lugares más apartados. Cuando uno ve un estudio del año 2019 respecto del acceso al Internet en el país, ve que hay 2 comunas que forman parte de este distrito que son las comunas más deficitarias en materia de acceso a Internet, que son precisamente Curacaví y Paine. Me parece que ahí es importante destacar eso como un cambio fundamental en la nueva Constitución. ¿Víctor? Sí, estaba preparando un tema que llegó en la misma lista, que tiene la posibilidad de que el método lo favorezca por el desastre. Pero, ¿me escuchan? No, te escuchamos mal. ¿Se escucha bien? Yo Bueno. ¿Me escuchan ahora? A ver, Ahora sí. Sí, mejor. Cachado, como me escuchan, pero uno se queda callado, entonces no te escuchaba. Para Camila y Diego, en relación a que veo que ellos van en la misma lista, por lo cual antes que estuviéramos viendo, muchos candidatos van a tener un problema por el método home, por el sistema de arrastre, el sistema que muchos ahora van a tener que ir a votar, no por el candidato, sino por priorizar las listas. ¿Por qué? Porque va a haber una competencia que los independientes, si no tienen el 50+1, no van a salir. En cambio, las listas, si por ejemplo, en caso, no vamos a poner ya, porque Camila un 30, o pongamos un 20, Camila, un 30 tú, ustedes ganarían en la lista automáticamente. ¿Aló? Víctor, pero por eso los independientes van asociados a lista, pues. Justamente para eso, por el tema de la proporcionalidad del método que ya se vio ya también en la... Bueno, Diego nos puede contar cómo fue su experiencia, digamos, en la última elección de diputados, porque ahí efectivamente fue cuando entró en ejercicio por primera vez. Que en el fondo es la lista que saca más votos, manda el primer candidato. La lista que saca... y de ahí van midiéndose según quién tiene entonces la mitad más de votos, porque si hay una lista que tiene el doble, por ejemplo en el caso de nuestro distrito, la UDI sacó la primera mayoría y la segunda mayoría también la sacó, y de ahí recién fue un candidato de otra lista. Pero lo que yo te decía anteriormente es que se van a ver perjudicados muchos independientes porque están en esa lista sola. No, hay como 7 o 8 listas. Las listas pequeñas, sí. Las listas pequeñas.
que muchos van a votar por candidatos porque lo conocen, porque tienen popularidad, son actores, etcétera, etcétera. Y eso les va a perjudicar al resto. Entonces ahora lo que yo, a mi punto de vista, es que más que ir por un candidato a votar, se tiene que priorizar la lista, independientemente sea de la derecha o de la oposición, de acuerdo al criterio que tenga el electorado. Chicos, nos vamos a Sí, saltar. disculpa, Disculpen. Sí, me van a escuchar. Ya, nos quedan 15 minutos. Quiero aprovecharlos al máximo. No vamos a dar tanda, la vamos a dar al final para que hagamos un pimponeo y aprovechemos bien los conceptos. Por ejemplo, Camila, Tribunal Constitucional. Si se debe mantener o no, por supuesto que no como lo vemos hoy día, digamos, no con este nivel de sobreideologización y cuoteo político que hemos tenido hasta el día de hoy. Por tanto, ahí yo tengo una visión que es que o bien modificamos la composición y así el control preventivo de ley tampoco debiese existir porque impide el ejercicio democrático, o lisa y llanamente lo convertimos en un tribunal completamente técnico que esté radicado en el Poder Judicial, específicamente en los tribunales superiores de justicia. Así esa era la pregunta. Pobrecita, apurada. Diego. Sí, yo estoy de acuerdo con mantener el Tribunal Constitucional, pero modificando su sistema de composición, como decía Camila, y también modificando y restringiendo sus atribuciones preventivas. Es que esto de que realicen un control antes de que la ley salga a la vía jurídica, y yo establecería un tribunal más bien enfocado a la aplicación de la ley. Chicos, ¿ustedes? ¿Otro concepto para que los chicos respondan? Oye, no, solamente como acotar, digamos, que el Tribunal Constitucional fue creado por Frei Padre, digamos. Sí, es un tremendo legado. El legado de la hay que mejorarlo. De la democracia cristiana. Hay que pero no como se lo concibió en la Constitución del 80. Ojo ahí también. Efectivamente. Si tenemos un tribunal, ¿cómo se concibió antiguo? Ahí sí estoy de acuerdo, porque es la línea del Diego y la mía, digamos. Deja de entrar en ejercicio después del año 73. Sí, claro, exactamente. Pero es uno de los grandes legados. Uno de los principales temas que todos hablan tienen sus puntos de vista, como el agua, lo del feminismo, pero muy pocas personas han tomado el derecho a la igualdad, el fuero político, la justicia para ricos y pobres. Esa es una de las cosas prioritarias que debería partir la Constitución como base para poder ir haciendo el esquema, esta pirámide fundamental. No sé la posición que tienen ustedes, porque es un tema bastante... Responde, Cami, tú. ¿Perdón? ¿Disculpa? Lo que te preguntaba Víctor. ¿Respecto a la igualdad ante la ley? Sí, al tema de la igualdad. Ok, yo creo que es prioritario y en la línea de lo que vamos a hablar es que la nueva Constitución sí tenga aspectos, primero, de igualdad ante la ley sin ninguna discriminación en distintas cosas, como por ejemplo la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres respecto a la no discriminación de género, ¿verdad? Igualdad salarial. Hay distintos temas en donde para reducir la brecha de desigualdad sí o sí tenemos que vincularnos, no solo lo que hoy día está escrito, porque hoy día sabemos que está escrita la igualdad ante la ley, pero que en el fondo y en la forma no se respeta porque existen distintas otras preceptos legales que van justamente en contrasentido a lo que señala la igualdad de la ley, porque se privilegian ciertos derechos, ciertas igualdades por sobre ciertos derechos. Y hoy día el desafío entonces es que esta Constitución igual equipare derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos, y que nos permitan generar esa igualdad y ese sentido de no discriminación efectiva que si bien hoy día está escrita en la Constitución, en los hechos eso no existe. Diego. Sí, yo comparto, o sea, la igualdad ante la ley es definitivamente uno de los derechos forma parte de las garantías más importantes que se tienen que consagrar. Y yo creo que eso también tiene que
tiene que tener un correlato respecto de cómo se asegura la igualdad también respecto de ciertos temas en particular que son muy sensibles para la ciudadanía. En cuanto a la no discriminación, el tema de género, por supuesto, que es el gran tema, que la paridad va a ayudar mucho a que los temas de las mujeres también tengan una presencia que no han tenido en las últimas décadas. En segundo lugar, el tema de los pueblos indígenas, temas de la diversidad sexual. Hay distintos grupos particularmente que son normalmente minoritarios, que tienen ciertas postergaciones en materia de igualdad que requieren también de tener un reconocimiento expreso que permita que la legislación finalmente se adecue en esos términos. Yo creo que sin perjuicio de que la derecha fundamentalmente, normalmente lo ha planteado en varios debates de que la igualdad ante la ley tiene que ser a secas, yo creo que no resta el tener que expresar también de forma expresa, valga la redundancia, explícita, la igualdad respecto de determinados grupos históricamente postergados. Yo les tengo una, ¿Estado único o plurinacional? Bien, Vicente. Parto yo, parte el Diego. Parte Camila, adelante, Camila. Una estrellita dorada. Hay que hacer una distinción, perdón lo primero es que respecto a la forma del Estado, por supuesto yo creo en un Estado unitario, pero hoy día un Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un reconocimiento expreso a los pueblos originarios, no solo el reconocimiento, sino también, perdón, estoy escuchando, no sé si soy yo o... No, le vamos a pedir a Víctor que es... Víctor, ¿tu audífono parece? Súper. Ahora sí. Entonces, respecto a la forma del Estado, por supuesto que somos un Estado unitario respecto a eso, pero un Estado que es plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocemos a los pueblos originarios como parte integrante de nuestro Estado. Distintas naciones van a integrar el Estado y eso tiene que ver no solamente con un reconocimiento cultural, sino que es entender que tenemos que hablar del poder, tenemos que hablar también de la educación, tenemos que hablar de las cuotas de pueblos originarios definitivos, que existan, que formen parte dentro de la nación, lo mismo respecto a las tierras, el reconocimiento de las tierras, entre otros grandes temas, y solo así podemos establecer un reconocimiento expreso y significativo respecto a nuestros pueblos originarios. Con eso, con respecto a eso, Camila, ¿qué te pareció el atentado a Iván Núñez y el equipo de TVN? Mira, lo primero, y ahí me quiero decir que nosotros tenemos durante mucho tiempo esta sensación y escuché ayer un candidato presidencial que acusaba de que esto había sido un lado o de otro. Lo primero en la Araucanía es que no sabemos quiénes son. Y una parte dice que son los mapuches, otra parte dicen que son los carabineros, etcétera. Y a mí me parece que definitivamente tenemos un problema gigantesco que tiene que ver con que nos tenemos que sentar a la mesa, que es un problema estructural, que el Estado no se ha hecho cargo, que efectivamente hay poca seguridad, hay terrorismo que no necesariamente puede estar vinculado con el conflicto mapuche o con los mapuches, porque también uno tiene que decirlo, no sabemos dónde está ahí, pero sí tiene que ver con que lo que pasa en la Araucanía tiene que ser un problema a solucionar de manera estructural, y ahí tenemos que soltar ciertos mitos, ciertas cosas que existen, que esta lógica de bandos para allá y para acá, porque no se trata de eso, sino que más bien de una reconciliación expresa. Diego. Sí, yo comparto en que es necesario mantener el carácter unitario del Estado en esta misma lógica de lo que hablábamos respecto a la igualdad. La experiencia que nosotros conocemos de Estados federales es que se terminan generando desigualdades muy dramáticas, muy significativas entre los estados dentro de un mismo país. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay estados como Massachusetts que tienen el doble del PIB per cápita que otros estados más pobres del centro del país, o el caso de Argentina, que es aún más dramático, que Buenos Aires tiene hasta 30 veces más presupuesto per cápita que algunas provincias de la zona sur de la Patagonia. Entonces, a mí me parece que el Estado unitario permite garantizar cierto equilibrio en el desarrollo de las distintas zonas del país. Junto con ello, yo creo que hay que avanzar hacia un Estado plurinacional que reconoce la existencia de naciones distintas dentro del territorio nacional, la existencia de los pueblos originarios, cómo se les da a esto una representación institucional en algunos aspectos. No creo que haya que avanzar en aspectos de autonomía territorial, sin embargo, porque creo que no hay, a diferencia de otros países, en nuestro caso no existe un marcado carácter territorial de los pueblos originarios, pero sí se puede avanzar hacia la integración de estos en distintas instituciones
instituciones, por ejemplo el Congreso o el Poder Judicial. Dale. Me gustaría hacer una consulta en relación a la modificación de fecha de estas elecciones, de abril a mayo. ¿Cuál es su opinión? Porque a ustedes les va a afectar poder conquistar el electorado más de un mes de aplazamiento. A través de Entre Portales. Diego, por favor. Se ha partido siempre yo ya. Diego, toda la razón. Yo creo que mi opinión respecto a esto es que me parece que es incongruente la posición que está asumiendo el gobierno. Yo creo que es razonable que uno pueda, si es que la opinión del Consejo COVID es que no hay condiciones para realizar las elecciones en la fecha en que estaba programado, es razonable que se puedan correr, pero es inexplicable que el gobierno solamente escuche una de las recomendaciones que hace el Consejo, que es la de postergar las elecciones, pero que ignore todas las demás, todas las medidas de restricción sanitaria y de apoyo económico a las familias para enfrentar la cuarentena. Eso lo que provoca es la incertidumbre respecto de si vamos a estar en condiciones en un mes más de realizar las elecciones, porque tenemos esa incertidumbre y el problema es que el gobierno no está garantizando la continuidad democrática del país, y eso me parece que es gravísimo y que esperamos que en el acuerdo con la oposición podamos resolver este asunto de manera mucho más clara, no solamente para los candidatos, sino que también para la ciudadanía, porque está en juego finalmente la credibilidad de nuestro sistema democrático. Ya, pero en esa misma, perdón, pero te voy a contrarresponder en la misma línea, digamos, ¿cómo vaya a pedirle el voto a alguien que está, no sé, en riesgo de enfermarse, digamos, o pasando hambre, o, ¿cachai? Como que a mí me pasa un poco como en la conversa que de repente nos hemos como desfasado de los planos de realidad en los que estamos viviendo, digamos, o sea, lo que está pasando, no sé, pues en comunas más pobres en Chile, o sea, mismo Melipilla, digamos, cuando te dicen cuarentena, la mayoría de las personas en nuestro distrito de clase media o más bajo, digamos, son personas que son autogestionados, empresarios autogestionados, cuando tú tenés tu local, tu negocio, trabajáis por tu cuenta. Sí. Una cuarentena es hambre, digamos. Porque yo tengo el privilegio de ser profesor universitario y gracias a Dios sigo ando. Es que precisamente por eso estoy hablando. Yo no sé por qué el gobierno dice que no es seguro hacer las elecciones, pero sí es seguro al parecer tomar el metro. Hoy día en la mañana mostraban imágenes del metro lleno de gente, cosa de ir a darse una vuelta por el centro de nuestras comunas, o la fila en el Banco Estado, en las notarías, para darse cuenta que aquí cuarentena no existe. ¿Por qué no hay condiciones para hacer cuarentena? Porque no hay ayuda económica que permita a la gente poder mantenerse en su casa. Entonces, si no hay una correlación entre las medidas sanitarias y el apoyo económico a las familias para enfrentar estas circunstancias, vamos a seguir igual hasta que tengamos la inmunidad, y eso puede ocurrir en 3, 4, 5, 6 meses. Camila. Oye, y solamente complementar y antes de dar la respuesta, que nosotros también estamos enfrentados con trabajadores de temporada. Y eso sí lo vive en nuestro distrito, y harto. Por tanto, y lo vivimos en la provincia además, y por tanto eso también es una definición que tenemos que tener. En la misma línea, yo creo que lo primero es que porque es así, la suspensión de las elecciones es por una decisión sanitaria, por supuesto que tenemos que estar todos detrás de eso, pero lo que no se puede convertir esto es que esto sea simplemente una decisión política. Si vamos a hablar de que es una decisión sanitaria, viene detrás de eso todo, y que lo habló Diego, todos temas que tenemos que trabajar también. Y eso es que para que las personas se queden en la casa en cuarentena necesitamos aumentar las ayudas sociales, y nos tenemos que poner de acuerdo en que esto no solamente es encerrarse, porque lo vive nuestro distrito, porque lo vive nuestra provincia con los trabajadores de temporada, con los trabajadores informales, que no pueden simplemente irse a la casa y decir, bueno, y esperemos 2, 3 semanas que esto se solucione. Y eso entonces hay una responsabilidad y una obligación de este gobierno de decir, perfecto, nosotros estamos impidiendo el derecho político, el derecho de poder ir a votar, pero esto tiene que ver con una solución sanitaria, y para eso también tenemos que complementar con ayuda para nuestras vecinas y nuestros vecinos respecto a cómo subsisten y cómo viven encerrados sin poder siquiera comer, etcétera, y otras cosas. Entonces esa es la línea es que no hay nadie que no esté de acuerdo en que con las condiciones sanitarias, si es una decisión sanitaria, esto lo vivamos, pero siempre y cuando vaya acompañado de las ayudas sociales y de lo que significa quedarse en cuarentena, porque de lo contrario, esto no puede sonar a una decisión política, porque las condiciones que hoy día estamos en el país
nos obligan a tomar a que el gobierno tome decisiones que van mucho más allá de lo que hoy día ha entregado a través de las distintas ayudas que no son suficientes para este proceso y para este periodo. Por tanto, cosas como que no cerremos el aeropuerto, que hayamos tenido abierto ese permiso de vacaciones, que hayamos abierto la economía sin restricción, sin esmol, y que hoy día nos encontremos en esta situación, sí tiene una responsabilidad y tenemos que ponerle un atajo y además las soluciones necesarias para que la gente de verdad se pueda quedar en casa y podamos hacer la cuarentena no laxa como la hemos vivido en este momento, sino irrestricta y que nos permita salir de esta profunda crisis en la que estamos, sin duda. Hoy, chicos, llegamos a las 19 horas. Nuestro programa se tiene que terminar. Entre portales, así pensando en la gente, en las decisiones del futuro, de lo que es este 15 y 16 de mayo. Chicos, la mejor de las vibras, un agrado. Me encantó esta conversación. Eran tan parecidos. No, comparto. Somos de la misma lista. Sí, son de la misma lista, pero igual, de todas maneras, los felicito, les agradezco el contacto. Nos hablamos en la mañana y de inmediato ustedes accedieron a entrevistarlo. Me gustó mucho su visión, también de compartir con Víctor Arce de Times Chile. Lo aprovechamos de entrevistar y darlo a conocer. Y mi querido panelista de siempre, Vicente Pérez, quien está todos los lunes con nosotros. Mi querido panelista, no. Pero con B. Los bebés. Víctor B. Los Víctor VV. B. Así que quedan cordialmente invitados, idealmente después, quizás si Dios así lo quiere y esta cuarentena baja, presencial aquí en nuestros estudios de FM Siempre. Les doy la cobertura para Cuando que se despidan quieran. los 4 de nuestros queridos auditores, audiencia en Facebook Live, y nos despedimos después con Vicente. Camila, muchas gracias. Despídase. Súper. Oye, primero agradecer la instancia en que podamos conversar. Un gran abrazo a las vecinas y a los vecinos, especialmente de la provincia de Melipilla. Yo estoy convencida que el proceso constitucional y que la nueva constitución nos entrega la oportunidad de que las personas nos desarrollemos integralmente en distintas áreas, como la salud, la educación, las pensiones dignas, el derecho al agua, entre otros grandes temas que van a ser significativos y van a marcar un antes y un después de Chile y que van a determinar el futuro. Y desde ahí entonces, en que yo creo que esta generación está comprometida con el futuro de la patria, y por tanto invito a la gente en que vivamos primero esta cuarentena segura y todo lo que significa, nos cuidemos, pero que no perdamos esa épica y motivación, porque este proceso constitucional es tremendamente importante y tenemos que estar presentes, tenemos que tener un voto informado, y hoy día vemos en la franja, ¿verdad?, que al parecer todos votaron por el apruebo, ¿no? Yo veo y me río un poco de ese 20% que hoy día parece que ya no rechaza, hoy día aprueba y aprueba. No, vecinas y vecinos, para que podamos construir un mejor Chile necesitamos informarnos, votar por las ideas, votar por lo que queremos hacer y por supuesto por lo que queremos construir en su futuro. Así que esa es mi principal motivación y mi principal mensaje. Primero que nos cuidemos, que tratemos de estar en casa, que nos signifique poder ejercer prontamente Vamos el en 3 derecho a minutos, nuestro voto, Diego. para que podamos cambiar la Constitución. Ya. Chao, Camila, muchas gracias. Camila Briceño, candidata constituyente Distrito 14. Dieguito. Oye, yo simplemente agradecer a todos y cada uno de los que participan de este Meet y también de los que nos están siguiendo a través de redes sociales. Es importante a la gente que sea cuando sean elecciones podamos participar, porque esta es una oportunidad histórica de elegir a quienes van a redactar una nueva constitución. Por primera vez en la historia republicana de nuestro país, la gente va a poder decidir quiénes van a ser los que van a redactar una nueva constitución. Y el defecto de esta constitución que tenemos actualmente es que fue impuesta por una dictadura, y a pesar de todas las modificaciones que se le han hecho, no se ha podido borrar ese pecado original. Y es fundamental que la nueva constitución, sea cual sea un acuerdo de la inmensa mayoría de los chilenos, que transcurrido este proceso todos podamos decir que esta es nuestra constitución, que es el espacio en donde, o la norma que reúne finalmente esos mínimos comunes que justifican que vivamos en sociedad como chilenos, como miembros y parte de un mismo Estado. Así que ese es el desafío fundamental, construir una casa común donde quepamos todos y además donde nos sintamos todos incluidos.
Y ese al menos es, por supuesto, mi compromiso y mi disposición. Ir a convencer, pero también con la disposición de ser convencido para lograr la mejor constitución para Chile. Muy bien, Diego Calderón, también candidato constituyente por nuestro distrito, el distrito 14. Víctor. Bueno, yo agradecerle este espacio que se da. Es muy importante que se deje y se informe a la comunidad, y es importante que hayan invitado a Camila, a Diego, y también de ir planteando, porque como te digo, todo va variando día a día. Lo que yo pueda aportar, bienvenido, se le agradece la invitación. Y bueno, el espacio para mí es la más importante, poder escuchar a Camila y a Diego, porque la ciudadanía tiene que hacer un cambio, y este cambio es con una constitución nueva y que sea beneficiosa para el país. Agradezco, Víctor, esta colaboración y esta nueva amistad que nació con el portal de Melipilla y Times Chile. Mi querido Vicente. Nahue, agradecerle una vez más a toda la gente que nos escucha, que nos ve a través de Facebook Live, y bueno, esperamos haber sido como es. Esperamos haber ganado. Pesado. Eso, el privilegio de su tiempo. Muchas gracias, Entre Portales. Un abrazo grande, adiós. Adiós. Chao. Nos despedimos con un hasta pronto para volver como cada lunes, miércoles y viernes desde las 18 horas con una nueva edición de Entre Portales, la síntesis noticiosa del día, con entrevistas, opiniones y la música del momento. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de radiofmsiempre.com. El concejal Alexander Enríquez te informa. Una gran problemática que afectan a muchos de nuestros vecinos en el sector rural son el mal estado de sus caminos. Por eso, he pedido a la administración municipal poder realizar estas mejoras en forma urgente. Por otra parte, también es necesario avanzar con mejoras significativas, como es la pavimentación definitiva de estos caminos, con el fin de mejorar considerablemente la calidad de vida de nuestros vecinos. Fue una información del concejal Alexander Enríquez. A perro contigo. Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos. Sabemos que vienen tiempos difíciles para todos. Es por esto que Aristía te invita a preferir y apoyar productos, emprendedores y empresas chilenas. Porque el producto local es siempre más rico y fresco. Aristía, trabajo de chilenos. Juntos superamos la pandemia. En Clínica Maitenes, por casi 20 años, hemos entregado salud de calidad a nuestros pacientes y en estos tiempos difíciles estuvimos y seguiremos estando al servicio de toda la comunidad. Gracias por preferirnos y hacernos parte de su vida. Entregar salud segura, preventiva y de calidad seguirá siendo nuestro aporte permanente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra zona. Salud con atención segura es lo que tú y tu familia necesitan, y en Clínica Maitenes nos ocupamos de asegurarla en todos nuestros servicios. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y en www.clinicamaitenes.cl. En Clínica Maitenes estamos contigo. En cada elección, los vocales de mesa tienen un rol fundamental. Por eso este 11 de abril nuevamente contarán con kits y medidas sanitarias para unas elecciones más seguras. Las nóminas de vocales de mesa designados por las juntas electorales se publican el 20 de marzo y el plazo para presentar excusas ante las juntas electorales es del 22 al 24 de marzo. Infórmate en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, Cervel.